iniciando semana, ya nos aproximamos al fin del mes de septiembre. Eh, un gran saludo a todos ustedes. Para nosotros, desde la Embajada de Palestina en Colombia, siempre va a ser un placer poder compartir con ustedes este espacio de reflexión, de análisis, de conocimiento de la cultura palestina, de su historia, de sus tradiciones, de sus costumbres, pero también evidentemente de la ocupación israelí de Palestina. Un gran saludo a todas las personas ya conectadas desde muchos países, desde Colombia, desde Chile, desde Argentina, desde El Salvador, nuestro querido amigo Frank, Jensi, desde Nueva Zelanda incluso, desde México, desde Estados Unidos, desde todos los países que hoy la realidad virtual y el Internet nos permite conectarnos y acercarnos. Antes de entrar en la tertulia de esta tarde, les quería transmitir una invitación muy interesante que realiza el Club Palestino de Chile y el Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile. Ellos no me pidieron que hiciera la invitación, realmente les tengo que ser honesto, es una iniciativa mía, es una iniciativa personal. Me llegó la invitación por redes sociales, por Facebook, y ellos van a hacer un ciclo de conferencias que son 4 miércoles a las 7:30 de la tarde de hora de Santiago, hora de Chile. Aquí en Colombia son 2 horas de diferencia, 2 horas antes, o sea, sería a las 5:30 de la tarde, hora colombiana. El Salvador, creo que serían como unas 3 horas antes de Chile, tal vez, no estoy seguro. Si tienen la misma hora mexicana, tal vez puede ser 3 horas antes de Chile. El caso es que el ciclo, organizado por este centro de estudios, es un ciclo bastante bueno. Yo tuve la posibilidad de conocer a algunos investigadores de este centro de estudios, de los abanderados en Chile, del tema árabe, se titula este Ciclo de Historia Palestina Antigua. La primera conferencia va a ser el miércoles 23, o sea, el miércoles de esta semana, titulada Palestina en la Antigüedad, una necesaria perspectiva crítica. El expositor es un investigador que se llama Ricardo Marzuca. El miércoles siguiente, o sea, el miércoles 30, el último miércoles de septiembre, hay una conferencia titulada De los primeros asentamientos en Palestina al mundo cananeo. El expositor es el investigador Sebastián Salinas. El miércoles siguiente, o sea, el miércoles 7 de octubre, una conferencia titulada Palestina, los semitas y los grandes imperios del Próximo Oriente Antiguo, ofrecida también por el investigador Sebastián Salinas. Y el miércoles 14 de octubre, el último miércoles de este ciclo, hay una conferencia titulada De los reinos helenísticos a la llegada del Islam. Y lo expone de nuevo el profesor Ricardo Marzuca. Voy a pedirle al equipo de trabajo que por favor transmita por el chat el ID de la reunión. Va a ser por Zoom este ciclo. Entonces, para que por favor el equipo de trabajo nos escriba en el chat el ID de la reunión para que ustedes puedan ingresar. Es gratis, no tiene ningún costo y yo creo que va a estar bastante interesante. Va a estar muy, muy, muy interesante. Entrando en materia, en efecto, está escribiendo Frank que Chile tiene 3 horas de diferencia con El Salvador. Sí, supongo que El Salvador tiene el mismo horario de México. Entre México y Colombia hay 1 hora de diferencia. Y entre Colombia y Chile hay 2 en este momento. Había 1, pero ya cambiaron nuevamente de horario por tema de estación. Hoy creo que es primavera, ya el primer día de primavera, creo. Ya hay una nueva estación en Chile y en Argentina, un nuevo horario. Y a propósito, un abrazo a los amigos y a los hermanos chilenos y argentinos que la semana pasada tuvieron sus respectivos, y a los mexicanos que tuvieron su respectivo día nacional justamente. Un gran abrazo para todos ellos. Bien,
Hoy es una de esas tertulias que uno no quiere dar, ¿saben? Hoy es una de esas tertulias que lo llenan de pesar, de pronto, de tristeza, por el hecho en sí mismo y por la pasividad de la humanidad. Debo confesarles que yo mismo pensé mucho hacer esta tertulia, pero creo que era necesario o es necesario hacerla, porque a pesar de la tristeza que le pueda dar a uno, son cosas que no se pueden olvidar. Mejor dicho, que no se deben olvidar. Y no se deben olvidar para que no se repitan. Mm, Infortunadamente, pareciera que la tendencia de la comunidad internacional, al contrario, es olvidarlas. ¿Y por qué lo planteo así? Porque para mí fue, y lo hablo a tono personal, no sé ustedes qué opinen, pero lo hablo a tono personal, para mí fue doblemente triste la firma del acuerdo de Emiratos, Bahrein, de normalización con Israel, prácticamente el mismo día del aniversario de Sabri Chatila. Estoy absolutamente seguro que la fecha no fue escogida al azar. La fecha para hacer esta firma no fue una fecha escogida al azar, no fue una fecha escogida en función de la agenda de los jefes de Estado que estuvieron allí. Y no estoy absolutamente seguro que lo hicieron coincidir con Sabri Chatila para enviar este mensaje justamente. Entonces, lo hablo a tono personal, para mí Alexander Montero fue doblemente triste esta situación. Justo en el aniversario de Sabri Chatila, como lo escribe Frank, 38 años después, todavía duele en el alma Sabri Chatila. En otras tertulias ya han habido, en otras tertulias ya ha habido eh, mensajes al respecto de Sabri Chatila. Recuerdo mucho la tertulia de nuestra amiga Teresa Aranguren desde España, que ella contaba que estaba en Beirut justamente al momento de Sabri Chatila y estaba en Beirut hablando con Arafat unos días antes de esta masacre, y nos hablaba un poco de la importancia y la trascendencia de lo que allí ocurrió. Vamos a hablar justamente de eso. Vamos a profundizar un poquito en ese tema para que todos ustedes conozcan esta historia. Y voy a empezar a compartir pantalla. La semana pasada estaba yo teniendo algunas dificultades, porque a veces se quedaba congelada la imagen. Si se queda congelada la imagen, por favor, háganmelo saber. Entonces, así podemos retomar la secuencia de la charla, pero a plantear, voy a empezar a compartir pantalla para tener nuestra presentación allí. Bien, justamente lo quise titular Memorias de un genocidio para trabajar en aquel mensaje que esto no se puede olvidar y no se debe olvidar. Se debe mantener en la memoria, se debe recordar qué pasó entre ese 16 y ese 18 de septiembre de 1982, hace 32 años, en dos campamentos de refugiados de Beirut, dos campamentos de refugiados de ese Beirut partido a la mitad por cosas también dolorosas, por la guerra civil libanesa, por la invasión siria, por la invasión israelí, sobre todo por la invasión israelí, pero un Beirut partido a la mitad, con dos campamentos de refugiados palestinos, pobres, en unas condiciones socioeconómicas muy lamentables, desarraigados, que habían sido echados de su casa décadas anteriores y que se habían convertido en refugiados y en errantes permanentes. Ahora un poco más adelante hablo de este asunto. Como para mí esto es una obra teatral de terror y absolutamente trágica, quise organizar nuestra agenda muy al estilo de esas obras de teatro antiguas.
Ustedes recuerdan que las obras de teatro tal vez más contemporáneas se dividen en 3 actos y ya está. Pero las obras de teatro clásico, sobre todo esas obras de teatro, incluso que tuvimos hasta el siglo XVIII-XIX, eran obras de teatro un poco más estructuradas, un poco más complejas, y que casi por esencia tenían 5 actos. Y así quise organizar esta tertulia. Un primer acto llamado La Nakba, un segundo acto llamado, o lo quise llamar, Vagando por el Desierto, un tercer acto llamado La Guerra Civil Libanesa, un cuarto acto llamado Arafat y 1982, y un acto final que efectivamente no puede ser otro sino esa acción aberrante que ocurrió, esa masacre de palestinos en Saura y Chatila. Empecemos entonces a recorrer conjuntamente, acompáñenme ustedes a recorrer esta triste obra de teatro, esta triste representación que se volvió Saura y Chatila. Y empecemos por el primer acto, la Nakba. ¿Por qué la Nakba? La Nakba, recuerden ustedes que es ese periodo trágico entre 1947 o inicios del 48 y 1953 o 55. Yo, en lo personal también yo me adhiero a lo que planteaba Teresa Aranguren, que la Nakba no ha terminado. La Nakba sigue hasta hoy. Pero en la bibliografía más formal, normalmente se cierra o se enmarca este periodo más o menos hasta el 53 o hasta el 55. ¿En qué consistió la Nakba? En árabe traduce la catástrofe. Y fue el proceso de expulsión masiva de palestinos, que hicieron los israelíes una vez se asentaron en Palestina después de la creación artificial del Estado de Israel en 1947. Entre 750.000 y 900.000 palestinos tuvieron que huir. Esto no es como dice el sionismo, que los palestinos se fueron por su propia voluntad. Es una insensatez. Estoy absolutamente seguro que nadie quiere dejar atrás la aldea de su infancia, la aldea donde vivieron sus papás, la aldea donde vivieron sus abuelos, sus casas, sus propiedades, sus comodidades, pocas o muchas, no importa, para salir en las condiciones como salieron los palestinos. Es un insulto con la memoria y con los hechos y con las víctimas plantear que la Nakba fue una migración voluntaria de palestinos. Es un insulto. Fue una expulsión. Fue un proceso, como lo plantea Ilan Pappé, de limpieza étnica. Las fuerzas irregulares del sionismo, las fuerzas terroristas del sionismo, esas agrupaciones que habían en ese momento, la Hagana, el Stern y el Irgun, se encargaron de ir aldea por aldea dentro de las aldeas que habían quedado atrapadas dentro de lo que Naciones Unidas definió como el Estado de Israel. Se encargaron de ir aldea tras aldea expulsando a la gente a punta de fusil y a punta de masacres. Recordamos los colombianos, como les planteaba en algún momento, el 9 de abril de 1948. Aquí en Colombia tuvimos un episodio de los tantos episodios sangrientos que hemos tenido. Ocurrió uno, que fue el asesinato de un líder político en el centro de Bogotá, casualmente el mismo día que se estaba creando la Organización de Estados Americanos, también casualmente a pocos metros, me atrevería a decir, del sitio del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y mientras Bogotá y Colombia se debatían esa oleada de violencia, ese mismo día, el 9 de abril de 1948, en una aldea llamada Deir Yassin, estas agrupaciones armadas del sionismo entraron y barrieron la aldea, arrasaron la aldea, casi 400 personas murieron. Asimismo, ocurrió con muchas otras aldeas palestinas. De esta manera, casi 1.000.000, entre 750.000 y 900.000 palestinos tuvieron que dejar todo atrás, llevar las pocas pertenencias que podían cargar con ellos, llevar la llave de sus casas como herencia para sus hijos y sus nietos y salir huyendo. Esto ocurrió por igual a palestinos cristianos y a palestinos musulmanes. Esto no es solamente un tema de palestinos musulmanes. Y lo menciono porque reitero el mito desde el sionismo
por tratar de vender el conflicto como un tema religioso, como un tema de odio entre musulmanes y judíos. Y la misma firma del acuerdo con Emiratos Árabes le apunta a ese norte, o sea, no gratuitamente lo han llamado los acuerdos de Abraham. Yo le tomaba el pelo a, si es que acaso se puede hacer alguna broma sobre el tema, que sin duda alguna no, pero le hacía un comentario un poco irónico a un colega que él me preguntaba por los acuerdos de Abraham. Yo le decía, es que están vendiendo los acuerdos de Abraham como si se refirieran al Abraham bíblico, cuando se están refiriendo es al Abraham, pero al tanque, o sea, al tanque de guerra estadounidense que se llama Abraham. Esto no es un acuerdo ni para acercar religiones, ni es un acuerdo de paz. Es un acuerdo básicamente de guerra, lo que se firmó la semana pasada. Pero el sionismo insiste mucho en venderlo como un tema religioso. Ya hemos discutido en varias ocasiones por qué razón. Y el sionismo plantea entonces que desde el origen el conflicto palestino fue religioso. De ninguna manera. Cuando la Hágana, cuando el Stern, cuando el Irgun entraban a aldeas palestinas, ellos no le preguntaban al palestino si era un palestino cristiano o era un palestino musulmán. Sencillamente era palestino y lo tenían que expulsar o matar. Y así lo hicieron. Nuestro actual embajador en Chile, por mencionar un ejemplo, él tuvo que nacer en Beirut. Sus familiares, sus papás, eran de Haifa. Ahí en el mapa ya se alcanza a ver a Haifa en el norte de lo que era Palestina. Y ellos tuvieron que huir y dejar sus tierras, sus propiedades, sus casas. La mamá del embajador, estando embarazada de él, tuvo que recorrer a pie el largo camino que había entre Haifa y Beirut. El embajador tuvo que nacer en Beirut, en uno de estos campos de refugiados, siendo familia cristiana romana. Y de la mano con los cristianos romanos, cristianos palestinos, palestinos cristianos ortodoxos o palestinos cristianos protestantes, también fueron expulsados. Esto no se trata de un tema de selectividad solamente entre judíos y musulmanes, no. El objetivo no era religioso, el objetivo del sionismo era expulsar a los palestinos. Ahora bien, ¿para dónde tuvieron que huir estos palestinos? Como se puede ver en el mapa, y por eso lo traigo a colación. Buena parte, los que la voy a empezar a marcar con el puntero, entre otras cosas. Buena parte tuvieron que refugiarse en el Líbano, en Siria, en los países vecinos, Líbano y Siria. Los que estaban cerca de Cisjordania alcanzaron a llegar a Cisjordania. Los que estaban cerca a Gaza alcanzaron a llegar a Gaza. Pero muchos de ellos pasaron o a Jordania, o a Siria, o al Líbano. Algunos quedan incluso hoy dentro de Cisjordania y dentro de Gaza, y configuran campamentos de refugiados en Cisjordania y en Gaza. Entonces a uno le preguntan, ¿cómo así? Campamentos de refugiados de palestinos dentro de Palestina. Sí, claro, son campamentos de refugiados de mismos palestinos dentro de misma Palestina. ¿Y por qué razón se les llama campamentos de refugiados y a ellos refugiados? Porque es que su origen, su casa, estaba en Haifa, o estaba en Nazaret, o estaba en Netanya, o estaba en Jaffa, o estaba en cualquiera de las aldeas palestinas que hoy hacen parte del territorio israelí. Y como todos los refugiados del mundo, de cualquier conflicto, tienen el derecho legal. Esto no es un capricho palestino, esto es un tema del derecho internacional. Tienen el derecho legal de regresar a sus aldeas y regresar a sus villas. Por eso hoy pueden haber, y de hecho los hay, como les digo, palestinos refugiados dentro de la misma Palestina y aún así tienen estatus de refugiados. Porque su casa original, la casa donde fue echado, donde fue expulsado, no quedaba en Nablus, quedaba en Haifa, o quedaba en Nazaret, o quedaba en Netanya. Pero muchos de ellos, como les mencionaba, van a Siria, van a Jordania, van al Líbano. Y detrás de ellos, las fuerzas del sionismo, la Hágana o el Stern o el Irgun, presionándolos a punta de fusil. Estos palestinos refugiados van a configurar verdaderos guetos en los diferentes países. La mayoría posiblemente en Jordania. Hoy son alrededor de 2 millones. Bueno, un poco menos. Pero en Siria había una buena parte,
y sobre todo en el sur del Líbano había una buena parte. En Beirut también, pero sobre todo en Saida o en Tiro, en el sur del Líbano. Estos palestinos refugiados llegan al Líbano en un país que estaba en formación. Este cuadro me pareció a mí genial para explicar un poco la formación del Líbano y explicar un poco cómo empezaban a llegar migraciones también al mismo Líbano. Voy a mencionar algo que ojalá los libaneses no se molesten, pero es algo que afecta o que caracterizó más bien también a Jordania, hasta cierto punto a Siria, hasta cierto punto a Irak, a Kuwait. Y es que el Líbano, el Líbano, en buena medida fue una de las tantas creaciones artificiales que ocurrieron en el Medio Oriente. Y me refiero a creación artificial no en el sentido despectivo, ¿no? Sino creación artificial en la medida en que fue una decisión política tomada por los franceses para tratar de asegurarle un espacio geográfico a sus aliados locales que eran árabes cristianos. Gracias a ese apoyo francés es que nace el Líbano. Si no hubiera sido por ese apoyo francés, muy seguramente hoy mismo el Líbano no existiera y fuera una porción de Siria. Pero fueron los franceses los que decidieron separar el territorio libanés de Siria para darle un espacio a sus aliados y a sus amigos cristianos, locales ellos, árabes cristianos. Y allí nace el Líbano. El Líbano entonces va a tener o va a ser una parte integral del Imperio Turco. Va a ser una parte integral del Imperio Turco y los invito a que nos ubiquemos inicialmente en esta línea de abajo. Va a ser una parte integral del Imperio Turco, cuando menos hasta 1918 o 1920. Una vez termina la Primera Guerra Mundial, Francia define su esfera de influencia en lo que iba a ser el Imperio Turco y crea el mandato libanés. En ese mandato libanés se genera una primera declaración de república libanesa, un poco a manera de independencia al mandato francés. Sin embargo, este proceso de independencia libanesa solamente se va a concretar hasta 1943. En medio del proceso de la Segunda Guerra Mundial. En el entretanto, varias migraciones llegaron al Líbano, sobre todo migraciones de armenios provenientes de Turquía. Recuerden ustedes que en el contexto de la Primera Guerra Mundial se da el genocidio armenio. Por lo tanto, desde 1915 habían comunidades armenias que migraban desde Turquía, migraban al Líbano. Luego, después de derrotado el Imperio Turco, algunos otros armenios siguieron reacomodándose en la región, sobre todo en vista que su territorio, el territorio donde tradicionalmente habían residido, no obedecía necesariamente al territorio que se les estaba creando desde el Tratado de Sébrecia, desde el Tratado de Lausana, y hay una segunda oleada de Armenia al Líbano en 1939, un poco antes que empezara la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Líbano nace entonces, por un lado, con una especie de privilegio para los locales cristianos, apoyados por su amistad con Francia, obviamente, pero un Líbano con muchas fuerzas por dentro. Evidentemente habían locales musulmanes que eran sunitas, evidentemente habían locales musulmanes que eran chiitas, habían drusos, habían armenios, y a partir del 48 habían palestinos. Por estos palestinos, y me regreso, por estos palestinos refugiados de la Nakba. Entonces, a este Líbano le sembraron muchas cosas por dentro. La guerra civil libanesa se podía prever décadas atrás. Esa sumatoria de tantos ingredientes en el Líbano iba a generar tanta presión que iba a estallar en una gran guerra civil. ¿Cuál fue el problema de la guerra civil libanesa que va a arrancar formalmente en 1958? ¿Cuál va a ser el problema? Que no va a ser exclusivamente entre libaneses. No va a ser exclusivamente entre libaneses. Ya de por sí, para la historia del Líbano hubiera sido dolorosísimo que fuera solo entre libaneses. Hubiera sido supremamente doloroso, porque eran hermanos.
son hermanos. El problema fue que, o el problema más grave, para agravar la situación, es que al Líbano haber recibido armenios, haber recibido también palestinos, teniendo sirios dentro del Líbano todavía, la guerra civil libanesa fue un torbellino que involucró también a armenios y sobre todo a los palestinos. Sobre todo a los palestinos. Especialmente después de 1970, y ya les voy a explicar por qué. Si vamos a esta línea superior, antes de abandonar esta imagen, si vamos a esta línea superior, vamos a ver los diferentes campos de refugiados que se empezaron a crear en el Líbano, incluso desde antes de su independencia formal. Primero, algunos campamentos de refugiados armenios y posterior al 48, campamentos de refugiados palestinos. Estos son nombres de campamentos de refugiados palestinos. Y aquí ya empezamos a ver a Chatila, que es una de las protagonistas o uno de los protagonistas de esta historia que estamos hablando esta tarde. Se crea en 1950, junto con estos otros. Esto es una imagen un poco más reciente, pero nos deja ver cómo están repartidos los refugiados palestinos, al menos en el vecindario pro-Palestina. Hoy todavía hay más de 500.000 de palestinos refugiados en el Líbano. En medio de la guerra civil de Siria hay otro tanto. En Jordania es donde más palestinos refugiados hay, pero dentro de Cisjordania, como les mencionaba hace un momento, y dentro de Gaza hay otro tanto. Hay otro tanto. Supongan ustedes que la población de Gaza son 2.300.000 personas, 2,5 millones más o menos, de los cuales 1,5 millones son palestinos que viven en campamentos de refugiados. Imagínense la precariedad de esas personas en Gaza. Imagínenla por un momento. Casas de estos refugiados, campamentos de refugiados, que lo temporal se volvió permanente. Imaginen la precariedad de estas familias. Y en el Líbano, como les decía, aún hoy hay más de 500.000 de palestinos refugiados. ¿Por qué les decía yo desde 1970, especialmente se agudiza el tema palestino en la guerra civil libanesa? Básicamente por lo que estamos viendo acá. Vamos al segundo acto, vagando por el desierto. ¿Por qué lo llamé vagando por el desierto? Y esto ya lo habíamos mencionado en otra tertulia anterior. Después de la guerra de los 6 días, Israel la emprende gracias al impulso de la victoria de los 6 días. Se veía como un ejército poderoso, se veía como un ejército que no se podía derrotar, ellos mismos se veían así. Y deciden tratar de aniquilar los reductos palestinos que se habían refugiado después de la guerra, se habían refugiado en Jordania sobre todo. ¿Por qué en Jordania? Porque Israel había expulsado al ejército jordano de Cisjordania y de Jerusalén Este, e Israel, el ejército israelí, controlaba Cisjordania. Entonces las milicias de Fatah en particular, recién creadas relativamente, al mando de Arafat, estaban básicamente asentadas en Jordania. Y recordamos en una tertulia anterior la batalla del Karame, donde estoy marcando en este momento con el puntero láser. El Karame fue el momento donde Arafat, junto a 300 combatientes, junto a un puñado de combatientes de Fatah, enfrentaron a 2 brigadas del ejército israelí. 300 hombres contra 2 brigadas del ejército israelí, apoyadas por tanques. Más de 150 tanques llevaron los israelíes a esta operación militar. Y después de casi un día de combates, los israelíes tuvieron que replegarse, tuvieron que retirarse, porque de los 150 tanques ya habían perdido casi 50. Y la resistencia que le ofrecieron estos 300 titanes, estos 300 espartanos, fue una resistencia tan fuerte que ellos no pudieron lograr el objetivo de expulsarlos de allá, ni llevarlos esposados, como hablaban los comandantes militares de Israel en ese momento, a desfilar por las calles de Jerusalén. Sin duda alguna no lo lograron. Pero lo que sí se demostró, al menos para Jordania, es que el rey jordano empezó a ver con temor y con desconfianza
esta influencia palestina dentro de Jordania y este poder social y este carisma de Arafat y la existencia de las milicias de Fatah dentro de Jordania. Para 1970, el rey jordano le envía al ejército jordano, a las milicias palestinas, y las expulsan de Jordania, las sacan de Jordania. Y allí, lo que quiero decir lo digo de nuevo a tono personal, allí Jordania se baja de la ecuación del conflicto palestino-israelí. Y allí Jordania inicia el camino para normalizar relaciones con Israel. Las milicias palestinas salen de Jordania y se van, como lo muestra la imagen, se van en buena mayoría, se van para el Líbano. Y llegan al Líbano en plena guerra civil. Y entonces imagínense ustedes esos ingredientes del Líbano, donde tenían a cristianos libaneses intentando imponerse frente a los libaneses musulmanes y frente a los drusos y frente a los armenios, y ahora súmele el ingrediente de los palestinos. Los palestinos que fueron al Líbano no todos eran musulmanes, muchos eran cristianos. Pero infortunadamente muchas de las milicias de la Falange y muchas de las milicias del Kataeb los vieron como adversarios y los ubicaron automáticamente del lado de los musulmanes chiitas. Y estalla el Líbano en una ola de violencia terrible. La historia libanesa es una historia también de mucho pesar. La historia libanesa también es una historia de mucho dolor. Esos relatos de la guerra civil libanesa son escalofriantes también. Tenemos entonces eso, la guerra civil libanesa. Estas imágenes que estamos viendo, son imágenes en buena medida de esas milicias que les mencionaba hace un momento, sobre todo de la milicia cristiana, la Falange o el Kataeb. Pero en la guerra civil, además, si no fuera suficiente con todos los ingredientes que tenía, la guerra civil libanesa tuvo dos ingredientes más, y fue la invasión siria desde el Valle del Bekaa y la invasión israelí, sobre todo, desde el sur del Líbano. La más trascendente, a mi modo de ver, fue la israelí, porque fue la que en últimas desestructuró el Líbano, fue la que llegó hasta Beirut y arrasó todo el sur del Líbano. Cuando arrasa todo el sur del Líbano, se encuentra con unos aliados fenomenales en el terreno, que eran estas milicias que les menciono, las milicias del Kataeb, lideradas por la persona que está en la foto, Bashir Gemayel. Esto es la milicia del Kataeb, milicias cristianas libanesas al mando de Bashir Gemayel. Bashir tenía un carisma fuertísimo dentro del Líbano. Hay sectores todavía hoy, hay sectores cristianos libaneses muy conservadores que todavía recuerdan a Bashir Gemayel, lo recuerdan como ese líder mítico del Líbano, como ese líder carismático. Otras personas, dentro de las cuales me incluyo yo, no tenemos esa perspectiva tan positiva de Bashir Gemayel. Lo ubicamos básicamente como uno de los líderes militares que pertenecieron o que hicieron parte más bien de esta guerra civil libanesa. Al frente justamente de estas milicias, el Kataeb, la Falange libanesa. En ese contexto, Israel avanza desde el sur del Líbano en buena medida con el apoyo de algunas de estas milicias. Se articulan, van de la mano, tienen un adversario común, tienen dos adversarios comunes. Los libaneses chiitas apoyados desde Siria, pero básicamente los palestinos. En el fondo a Israel, el apoyo sirio a las milicias chiitas le podía preocupar sin duda alguna, pero era algo secundario, era algo menor. Para los israelíes la prioridad
era combatir esas milicias de Fatah que no había podido derrotar en Jordania y que ahora las iba a derrotar en el Líbano. Y para ello se encontraron con este aliado, que les ayudó a abrir el camino desde el sur del Líbano. Por eso las fuerzas de Israel, comandadas por Ariel Sharon, avanzaron con relativa facilidad hasta Beirut. En ese proceso, prácticamente murieron 18.000 personas, tal vez un poco más, y en la bibliografía que uno puede encontrar disponible, uno calcula más o menos entre 30.000 y 50.000 heridos. Dejó el avance israelí desde el sur del Líbano hasta Beirut. Esta, esta operación pasa a la historia con el nombre de Paz para Galilea, la operación israelí de invasión del Líbano. Como les decía, pretendía capturar o desestructurar, neutralizar a todas las estructuras de la OLP. En este caso ya estamos hablando de la OLP que existían en el Líbano. Se concibe el 6 de junio y arranca el 18 de junio de 1982. Tarda 2 meses los israelíes en llegar a Beirut. En esos 2 meses, como les decía, dejan 18.000 muertos por su paso. En 2 meses, 18.000 muertos. Y se concentran en Beirut Este, la porción oriental de Beirut. Y aquí ya entramos entonces al cuarto acto, y es esa lucha encarnizada por Beirut. Este cuarto acto lo titulé Arafat y 1982, en buena medida por el protagonismo que tiene Arafat o que mantiene Arafat en la defensa de los palestinos dentro de la guerra civil libanesa. El hecho de tener que defender palestinos, obviamente, los lleva a tomar el control de algunas zonas de Beirut, particularmente de zonas de Beirut Oeste, donde estaban los campamentos de refugiados palestinos. ¿Recuerdan ustedes que en otra tertulia hablamos de un episodio, justamente la tertulia sobre Arafat? Hablamos de un episodio muy llamativo entre la Madre Teresa de Calcuta y Arafat, que la Madre Teresa de Calcuta llega a Beirut, en ese Beirut destruido por la guerra civil libanesa, y se entera que hay un orfanato con niños palestinos cuyos cuidadores habían huido y habían dejado a los niños solos, abandonados en medio del fuego. Y la Madre Teresa, por la noche, sola, atraviesa los campos de combate de Beirut, llega hasta el refugio, hasta el orfanato, y logra rescatar a los niños que habían allá, casi 150 niños. Ese milagro, que no se puede llamar de otra forma, en buena medida contó con la protección de las milicias de la OLP para que la Madre Teresa y las comunidades religiosas pudieran traer de regreso a los niños. Entonces, tenemos milicias de la OLP protegiendo a los palestinos y a los campamentos de refugiados palestinos que estaban en Beirut, en particular, en Beirut Oeste. Ya que la presión israelí fue tan fuerte, la presión israelí lo llevó a dominar, a controlar la porción oriental de la ciudad. Beirut quedó partido en dos: Beirut Este, controlado por los israelíes, y Beirut Oeste, donde estaban acantonadas las fuerzas de la OLP. La presión israelí sobre Beirut Oeste fue total, fue abrumadora. En esa presión aparece Estados Unidos. Y Estados Unidos, a través de un enviado local, crea una vía de negociación con la OLP y con Arafat, y se establecen los acuerdos Habib. Los acuerdos Habib, entre otras cosas, toman el nombre derivado de el enviado de Estados Unidos. Derivado del enviado de Estados Unidos, que, como les decía, era un enviado local, era un árabe libanés, un árabe local de apellido Habib.
¿Estos acuerdos qué implicaban? Estos acuerdos implicaban que Arafat se comprometía a desalojar Beirut Oeste, se comprometía a llevarse las milicias de la OLP, se comprometía a salir de allí, embarcarse hacia Túnez, a cambio que la comunidad internacional iba a garantizar la seguridad de los palestinos civiles que quedarían en Beirut Oeste, defenderlos de ellos, de la invasión israelí del Líbano, defenderlos de las fuerzas de Israel que los querían aplastar, que querían culminar la obra que habían iniciado en la Nakba y que según el segundo capítulo había ocurrido justamente en la batalla del Karame. Estas son imágenes de esa invasión israelí y esos combates en Beirut y de cómo Israel volvió polvo Beirut en su casa de los palestinos. Esta es la ruta justamente de la incursión del ejército israelí. Aquí vemos cómo primero barre el sur del Líbano con el apoyo de la Falange, de las milicias del Kataeb, y avanza a Sidón, donde también habían campamentos de refugiados, y avanza hacia Damur, y avanza hacia Beirut, coincidiendo con una línea también del ejército israelí que se había adentrado casi hasta el valle del Bekaa, había chocado con el ejército sirio y había girado para coincidir en Beirut. Coincidieron estos dos brazos del ejército israelí en Beirut, justamente. Y vamos para el acto final, la masacre. ¿Cómo se gestó la masacre? Estas son imágenes de la presión israelí sobre Beirut, de la revista Time del momento. Un Beirut arrasado, un Beirut humeando, un Beirut en cenizas, que es israelíes destruyendo Beirut, Beirut bajo bloqueo, también de la revista Time. Y la comunidad internacional se hacía la pregunta, una pregunta retórica. ¿Send the Marines? Una pregunta retórica, sin duda alguna, sin duda alguna. Los acuerdos Habib implicaron entonces que las milicias de la OLP salieran de Beirut en dirección a Túnez, a cambio de garantizar protección para las familias palestinas que iban a quedar allí. Esto es una imagen, un pequeño mapa de Beirut y donde se ubicaban los campamentos de Sabra y Chatila. En este recuadro que estamos viendo, en el oeste de Beirut, estaba justamente los campos de refugiados de Sabra y Chatila. Esta es una imagen mucho más clara del campo de refugiados. Es un campo de refugiados precario, pequeño. Las calles vehiculares son muy escasas. La mayoría son pequeños, la mayoría de calles, entre comillas, son pequeños pasadizos entre casas amontonadas. A duras penas puede transitar una motocicleta, tal vez. Carros, vehículos, automóviles por muy pocas calles. Si ustedes se dan cuenta, aquí se puede ver la calle perimetral, un par de calles en el centro y un par de calles también que lo cortan transversal y longitudinalmente. El resto son pequeños corredores, pequeños pasadizos. Casas amontonadas, muy precarias, con un cementerio, con un orfanato, con un museo de la memoria, con elementos básicos de sanidad, agua, con un hospital de campaña, con un cuartel de Naciones Unidas, un cuartel no militar, ¿no? Obviamente no, un puesto de mando, llamémoslo así, de una de las misiones de Naciones Unidas para, para el campamento, que en ese momento no existía, de hecho, en este momento no existía. El campamento existe hoy, todavía, y ahorita hablamos de eso. Una vez, una vez salieron las milicias palestinas producto del acuerdo Habib, una vez salieron las milicias palestinas, ocurre la tragedia. Los combatientes palestinos debían irse
a cambio de protección, como les decía, y seguridad para los civiles refugiados. El 1 de septiembre se completa la evacuación de las milicias de la OLP y 10 días más tarde, ya cuando las milicias de la OLP se habían ido y habían dejado solamente civiles, la fuerza multinacional que había propuesto los acuerdos Habib traiciona su palabra y también se va, dejando a los civiles, mujeres, ancianos y niños completamente abandonados. Los refugiados palestinos, en su mayoría niños, mujeres y ancianos y enfermos, quedaron indefensos, confiando solamente en la palabra de la comunidad internacional. En medio de esta situación, Ariel Sharon dijo que en el campamento de refugiados habían milicias de la OLP, que eran milicias de la OLP coordinadas desde Irak. Y como comandante militar de ocupación de Beirut Este, Ariel Sharon el día 12 de septiembre dio la orden a los jefes militares israelíes de rodear el perímetro de los campamentos de Sabra y Chatila y sellar los campos. ¿Cómo entendieron las fuerzas militares israelíes esta orden? La entendieron como acantónese, posiciónese en los alrededores de Sabra y Chatila y cargue con bombardeos de artillería desde el día 12 hasta el día 16. 4 días de bombardeo de artillería a un campamento lleno de civiles. Después de estos 4 días, aparece una zona gris en la historia. Los israelíes descargan la responsabilidad en las milicias del Kataeb, las milicias del Kataeb descargan la responsabilidad en los israelíes. Ninguno de los dos tiene, no sé si llamarlo en este punto valentía o descaro de asumir su responsabilidad y por el contrario culpan al otro. El caso es que el 16 de septiembre inicia la masacre dentro del campamento de refugiados. Ocurrió durante el día 16, durante el día 17 y durante el día 18. La historia que más se ha difundido es que realmente fue una acción conjunta entre el ejército israelí y la milicia al-Kataeb. El ejército israelí impedía que cualquier civil palestino pudiera huir e iluminó de noche los 2 campos de refugiados para que la masacre no parara ni de día ni de noche. Y prestó parte de su equipo y prestó parte de su armamento para que la Falange, para que el Kataeb hicieran el trabajo casa por casa. Dependiendo a quién le pregunten, varían las cifras. Dependiendo de quién le pregunten, varían las cifras. La situación fue horrible, fue un genocidio, fue una masacre. Las Naciones Unidas lo calificaron así, de hecho, como un genocidio. Mujeres, niños, ancianos, bebés murieron con disparos de fusil, murieron a hachazos, murieron a cuchillo y murieron por los disparos de artillería de Israel. Yo no soy dado a mostrar imágenes muy escabrosas, en primer lugar por respeto a las víctimas, pero créanme que encontrar imágenes de Sabra y Chatila que no sean escabrosas es muy difícil. Intenté ubicar tal vez las más moderadas para traerlas a esta presentación. Si le vamos a preguntar a Israel o al Kataeb cuántos fueron los muertos de Sabra y Chatila, normalmente van a decir que Sabra y Chatila no ocurrió. O a lo sumo van a decir que Sabra y Chatila fue parte colateral del fuego cruzado dentro de Beirut producto de la guerra civil libanesa.
Los estudios más osados dentro de Israel solamente van a aceptar 800 muertos, que ya de por sí es un escándalo, ya de por sí es escandaloso. Sin embargo, Naciones Unidas, en las investigaciones posteriores, calculaba que si tenemos en cuenta los palestinos que nunca aparecieron, que quedaron permanentemente desaparecidos, posiblemente atomizados por alguna explosión, llegan a haber 6.000 muertos palestinos en esos 2 días de bombardeo y en esos 3 días de masacre. 6.000 personas, civiles todos porque, reitero, el compromiso con Arafat era que él sacaba a las milicias de la OLP a cambio de protección internacional para estos civiles. Protección internacional que no se dio. Protección internacional donde la comunidad internacional empeñó su palabra y traicionó su palabra y le entregó en bandeja de plata a estas 6.000 personas para la sed de sangre del ejército de Israel y la sed de sangre de la milicia al Kataeb. ¿Qué había del lado israelí? 150 militares más la milicia al Kataeb dentro. ¿Qué habían en los campamentos de refugiados? Población civil desarmada. ¿Quién estaba al frente de las fuerzas israelíes? Ariel Sharon. ¿Quién estaba al frente de la falange en Sabri Shatila? Elia Joveika, un comandante libanés muy recordado. Posibles hipótesis para la masacre de Sabri Shatila. Unos días antes, y por eso les mostré a Bashir Ismayel, unos días antes, Bashir Ismayel había sido asesinado justamente en medio de la guerra civil, muy seguramente por fuerzas sirias. Sin embargo, la falange tenía sed de sangre por su jefe asesinado y la cobró con los palestinos. Hay algunas películas que nos recuerdan o nos grafican un poco el contexto. Una se llama West Beirut, es muy buena, es muy buena. La otra es un poco más moderna, se llama Vals con Bashir. ¿Y por qué se llama Vals con Bashir? Entre otras cosas, es una metáfora que utiliza el director para hablar de esa colaboración entre el ejército israelí y las fuerzas maronitas de la falange del Kataeb, comandadas por Bashir Ismayel. Esta manera de un vals, Ariel Sharon y Bashir Ismayel bailaron para arrasar a los palestinos. Por eso se llama Vals con Bashir. La tercera se llama Encendí, o la mujer que cantaba. Y esta película es también bastante reciente, es brutal. Esta película es brutal. Nos muestra la crudeza de esta guerra civil justamente. A manera de anécdota, hasta ahora que caigo en cuenta, realmente les confieso que hasta ahora lo veo. En Vals con Bashir, en la imagen de la película, el soldado israelí que está de segundo plano está empuñando un fusil Galil, muy similares a los que la industria militar israelí vende en América Latina. De este episodio de Sabri Chatila queda la canción, queda, perdón un segundo, de este episodio de Sabri Chatila queda la canción justamente de Alberto Cortés. A mí la letra me parece impresionante. Para mí la letra de Sabri Chatila de Alberto Cortés es el diálogo, puede ser entre dos personas o puede ser el diálogo interior de una misma persona con su alter ego. ¿A dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabri Chatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabri Chatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia.
¿No seré uno más de la falacia de Sabra y Chatila? ¿A dónde estabas tú con tu arrogancia, poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatila? ¿A dónde está la voz del abogado fiscal de la razón y la justicia? ¿No será que sus leyes derogaron en Sabra y Chatila? ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatila. ¿De qué me estás hablando, amigo mío? ¿No ves que mi conciencia está tranquila? Responde tal vez el alter ego o la otra persona de la historia. ¿Qué tengo que ver yo con lo ocurrido en Sabra y Chatila? ¿O acaso estaba yo con los soldados metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados en Sabra y Chatila? Es tiempo de dictar comunicados que limen lo espinoso de la espina. ¿Qué harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatila? ¿Qué harán para que amengue la condena histérica total y colectiva? ¿Qué harán para que cese la gangrena de Sabra y Chatila? Y vuelve la persona a hablar consigo mismo. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatila. Deambula por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula de Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, quizás ya esté a la vuelta de la esquina. Ya fue abierta la herida y sigue abierta en Sabra y Chatila. Como les decía al inicio, esta es una de las tertulias que a uno no le gusta hacer, que a mí no me gusta hacer, por lo doloroso que puede ser en la historia, ni siquiera de Palestina, sino en la historia de la humanidad. Pero yo creo que es necesario hacerla, porque justamente son episodios que aunque dolorosos, no se pueden olvidar, no se deben olvidar nunca. Y hace 38 años, la semana pasada, justamente en el mismo instante en que en Washington se estaba firmando el acuerdo de Abraham entre Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes y Bahrein, el fantasma de Bashir Ismail estaba aplaudiendo y estaba celebrando esa firma el mismo día de Sabra y Chatila. Voy a empezar a leer los comentarios de ustedes. A propósito, les voy a compartir el link de la canción. Es una canción de Alberto Cortés. Acá está el link. Y hay un trabajo audiovisual muy interesante que nos deja recordar este episodio. Se llama 4 horas en Chatila. Ese es el enlace de este documental. Voy a leer los comentarios. Escribe Yasmín, maravillosa esa organización temática, tan trágico acontecimientos. A propósito de la distribución por actos. Yasmín, mira, yo lo pensé para organizar esta charla. No te imaginas cuánto tiempo yo le dediqué a esto. Pero cuando ya le di forma, lo más parecido que yo encontré fue una obra trágica de teatro. Y por eso lo quise representar así: primer acto, segundo acto, tercer acto, cuarto acto y quinto acto. Frank Batarse, el símbolo de la llave como representación de nuestro derecho a regresar algún día a sus hogares. Los viejos morirán, diría Ben Gurión, y los jóvenes olvidarán. Pero David Ben Gurión se equivoca, y un ejemplo de eso es la llave. La llave es para no olvidar, justamente. Frank y cualquier otra persona, cualquier otro palestino de la diáspora, como cualquier otra persona refugiada, tiene el derecho legal de regresar a lo que era suyo, a lo que era de sus papás, a lo que era de sus abuelos, a lo que era de su familia. Es insólito que una de las argumentaciones, entre otras cosas, del Estado de Israel es un retorno después de 2000 años. Para los palestinos, después de 60 o 70 años, se les prive de un derecho totalmente legítimo. La
doctora Sonia Martínez a propósito de la historia libanesa, que insisto, la historia libanesa también es supremamente trágica. Ruth Jiménez, un gran saludo para nuestra amiga Ruth, qué vergüenza de la comunidad internacional y qué vergüenza de todos los que no hicimos nada para evitar esa tragedia. Sí, por eso reitero que este tema de Sabri Chatila es un tema no solo de la historia de los palestinos, es una historia que avergüenza a la humanidad entera. Escribe la doctora Sonia Martínez, los sionistas superaron infinitamente a sus torturadores, en efecto. La película, Jensi Correa Ardila menciona Encendí, en efecto, la película Encendí es muy buena, vale la pena verla, las tres vale la pena verlas. Hugo Galindo, los Estados Unidos dieron los tanques, los aviones y las municiones para que Israel cometiera el genocidio. Todavía lo hace, de hecho. Hay depósitos. Israel es el único país en el mundo que tiene la autorización estadounidense de emplear los depósitos militares que Estados Unidos tiene allí. Una obra de teatro, sí, Javier Correa tiene razón. Encendí es una película durísima, brutal, 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 brutal. Fanny Casas, cómo duele ver el salvajismo del hombre. Así es. Alexander Díaz Granados, el cine desnuda los hechos sin tabúes. Es una buena herramienta para recordar ese episodio. Jensi Correa, gracias por contar esta historia, esta triste historia del pueblo palestino con tanta dignidad y respeto. A ustedes, en primer lugar a ustedes por estar acá y escucharla. Y por conocerla. Yo creo que lo importante aquí es conocerla para que justamente en memoria de las víctimas de Sabri Chatila, para que no se olvide, para que este tema no se olvide. Adela Morales, es muy doloroso todo esto, gracias por recordarlo y ver qué horrores aún continúan en todas partes. Esos actos son los más bajos, escribe el reverendo Freddy. Marta Cadena Acosta, la herida sigue abierta, claro que sí. Sonia Martínez, la representación de teatro griego obviamente traída por... Gracias, doctora Sonia, a ustedes. Javier Correa, al conmemorar un año de la masacre, los niños palestinos fueron llevados a la ONU en Nueva York, uno de ellos con las piernas amputadas. El periodista internacional El País de Cali publicó fotos, la foto y la colonia sionista exigió que lo despidieran y en efecto lo echaron. Ese es un tema interesante para trabajar y yo sé que nuestro amigo Javier Correa como comunicador es una voz supremamente autorizada del asunto, cómo el sionismo hace presión para que los medios de comunicación que intentan separarse del guión sionista se, entre comillas, aconducten y lo presionan por varias vías. Y uno de ellos fue la historia que nos está contando del periodista del País, del periódico El País. Mabel Hassan, muchas gracias, Ale, sin duda un gran dolor y una vergüenza. Así es. Vale, muchísimas gracias a todos ustedes. Como siempre, para nosotros en la Embajada de Palestina en Colombia es muy importante este tipo de espacios, este tipo de interacciones. Estas tertulias siguen vivas, siguen vigentes. Yo creo que este año lo vamos a continuar así, al menos hasta noviembre. En la medida en que obviamente ustedes nos acompañen, ustedes también hagan parte de este espacio. Siempre insistimos que esto es una gran familia que borra fronteras y que borra pandemias y que borra horarios y que borra de todo y nos integramos justamente en esta hora que se nos volvió lunes y los miércoles una hora de familia. Muchísimas gracias. Les envío un gran saludo, un gran abrazo desde Bogotá. Y nada, nos vemos el próximo miércoles en nuestra siguiente tertulia. Un gran saludo. Muchísimas gracias, Alex. Yo creo que ha sido la charla más emocional a la que creo que nos ha dado. Sinceramente te llega hasta el alma, la verdad. Excelente, muchísimas gracias. Después de 38 años todavía duele y duele bastante, pero sí, la verdad, una de las más sentimentales que nos ha dado. Muchísimas gracias. Vale, Frank, a usted un gran abrazo desde Bogotá, hermano, que esté muy bien.